Hola, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a esta sesión de, de juicios orales penales. Nuevamente, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Les damos la más cordial bienvenida. Y para quienes no logran establecer comunicación en este momento y nos puedan lograr ver más adelante, pues también les damos la bienvenida a esta interesante sesión el día de hoy. En el marco del Día del Abogado, sabemos que se celebra el día 12 de julio. Me permití pedir a la escuela, a la universidad, el apoyo para compartir con ustedes hoy 13 de julio, en el marco de festejos del Día del Abogado, esta sesión de juicios orales que se denomina la cadena de custodia y la teoría del caso. Este tipo de sesión que hoy vamos a compartir con ustedes es con el fin de conocer esta metodología que se usa ahora en el nuevo modelo de justicia penal acusatorio. Entonces, quiero partir de la base de que tanto la cadena de custodia como la teoría del caso son dos herramientas indispensables para que pueda lograrse establecer el nuevo sistema de justicia también penal en México. El sistema de justicia penal mexicano requiere, obviamente, hoy de estos dos elementos, también para poder surtir efectos procedentes y jurídicos en el desarrollo de los procedimientos judiciales de carácter penal. La cadena de custodia. Cuando escuchamos este tipo de terminología, nos llama la atención. Y, por supuesto, al desconocimiento del funcionamiento en sí, de lo que significa este término, pues tenemos que, obviamente, inmersarnos en la investigación para precisar nuestros conocimientos. La cadena de custodia no es más que un sistema de control y de registro sobre que se aplican, a todas las evidencias, a todos los objetos, instrumentos o cosas, ¿verdad?, que son producto del hecho delictivo, del hecho delictuoso. ¿Desde qué momento? Desde el momento de su localización, desde el momento de su descubrimiento y, obviamente, esa aportación que nos va a dar este tipo de evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, y hasta que las autoridades competentes ordenen su conclusión. Esto significa que todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos, donde sucedieron algunos acontecimientos, se tendrán obviamente que controlar y registrar, resguardar y almacenar hasta no bien una autoridad exija, obviamente, su conclusión de ese caso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hay un apartado en donde nos habla de las técnicas de investigación, y es precisamente en el artículo 227 de ese ordenamiento nacional que nos habla de la cadena de custodia. Nos dice propiamente qué es la cadena de custodia. Ampliamente nos dice qué significa la cadena de custodia. Y ese numeral 227 del Código Nacional
literalmente dice lo siguiente. Me voy a permitir darle lectura al ordenamiento 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice lo siguiente. Artículo 227 dice cadena de custodia. Dice, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. El segundo párrafo del artículo 227 dice lo siguiente: con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores. Dos puntos y aparte. Identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. Los lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Eso dice el ordenamiento 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la cadena de custodia. En un sistema de registro de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o producto del hecho delictivo que pueden servir como evidencia y eventualmente como prueba en el proceso penal, como lo refiere el artículo que acabamos de darle lectura, y obviamente en el artículo 25, fracción 20, romano de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Cuando hablamos de la cadena de custodia y empezamos a hablar de los indicios, aquí es importante hacer una aclaración respecto de la diferencia que estriba entre un indicio y la evidencia. Ahorita lo voy a explicar. También es importante encontrar y sobre todo describir quiénes son los primeros respondientes en el lugar de los hechos. Estas dos cosas se tienen que analizar porque es interesante cómo una palabra técnica nos puede llevar a traducir rápidamente la descripción del contenido de lo que queremos conocer. ¿A quiénes se les denomina primeramente primeros respondientes? Bueno, pues aquellas personas con investidura de policía, de autoridad, llegan
al lugar del crimen o del hallazgo. Se les conoce como primeros respondientes, porque son las primeras personas que se supone llegaron al lugar del crimen. Pero aquí surge una pregunta. ¿Y qué tal si no fueron los primeros respondientes a quienes se les hace llamar así? Porque una persona común y corriente no puede ser un primer respondiente. Tiene que ser la autoridad. Entonces, cuando hablamos de la cadena de custodia y se trata de llevar el control y el registro de todo lo que se encontró en el lugar del acontecimiento, del suceso delictivo, control y registro, control y registro sistemático, ordenado, de objetos, cosas, instrumentos que tengan vínculo con los hechos delictuosos. No me voy a llevar un objeto que no tenga nada que ver, ¿verdad? O una cosa o un instrumento que no tenga nada que ver con la vinculación del delito, ¿verdad? Si yo llego y encuentro en el lugar de los hechos, en una habitación, encuentro objetos que estén tirados en el piso, llenos o al parecer manchados con líquido hemático, para los que desconocen el término, sangre, pues deberé de asegurar esos objetos o esos instrumentos, porque pueden tener vinculación directa con el hecho delictivo. Pero si dentro de esa habitación veo un cuadro que no tiene nada que ver, pues ahí está el cuadro colgado, pero ni tiene indicios de sangre o líquido hemático, o no se encuentra roto, o no se encuentra destruido, o no tiene nada que ver, pues ¿para qué voy a asegurar ese objeto, esa cosa, si no me va a ayudar en el esclarecimiento de los hechos? Pero si encuentro dentro de esa habitación una estatuilla que está tirada y además, al parecer, tiene manchas de líquido hemático, pues entonces tendré obviamente que asegurarla. Porque probablemente quizás con esa estatuilla se pudo a lo mejor haber dado agredir a una persona y o a lo mejor pudo haber sido el objeto que causó la muerte de otra persona. Pero esa cadena de custodia, ese control de las cosas, se tienen que registrar también. La autoridad de los primeros respondientes, que son las autoridades de la policía de investigación, que llegan al lugar de los hechos, que llegan al lugar del crimen, se les denomina primeros respondientes.
Y ellos tienen la obligación, tienen obviamente esa responsabilidad de asegurar y de resguardar todos los objetos, cosas o instrumentos que sean probablemente vinculatorios con el objeto de algún delito, que tengan alguna vinculación con el delito que se está investigando. La diferencia que hay entre indicio y evidencia. Todos mis alumnos saben lo que es un indicio y lo que es una evidencia. Lo vamos a volver a recordar a manera de fortalecer el conocimiento. Indicio es todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos, del crimen o del hallazgo de manera inicial. El primer contacto que tenemos con el lugar en donde encontramos o que fue producto de un crimen. Instrumentos, objetos, cosas que nos encontremos en el lugar del hallazgo o del crimen. A eso se le llaman indicios. Lo que por primer contacto, el primer respondiente encuentra en el lugar del crimen. Pueden ser cualquier tipo de objeto, instrumentos o cosas. Pero, ¿cuándo se convierte en una evidencia? Bueno, estos indicios, después de que son estudiados por la parte científica, la parte pericial, la parte de investigación científica, y se determina a través de un dictamen, a través de una conclusión de un dictamen pericial, hasta ese momento, ese indicio dejará de ser indicio y se convierte en evidencia. Al estudio, obviamente, practicado profesionalmente a ese instrumento, cosa u objeto a través de una prueba científica. Hasta ese momento, cuando se tiene la conclusión, el dictamen elaborado, el dictamen ya en un documento por un experto, emitido por un experto, conocedor de la materia, hasta ese momento ese indicio dejará de serlo y se convertirá en una evidencia. Obviamente que será utilizada dentro de ese desarrollo, de ese proceso judicial, de ese proceso penal, hasta que se concluya, se dejará de usar. Eso dice la legislación nacional en la parte final del párrafo primero del artículo 227, que nos dice que competente, dice, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Es decir, hasta que se termine el proceso y ya no haya más que seguir. En el campo de la investigación, en el campo de la investigación de campo, porque acuérdense que tenemos dos tipos de investigaciones, la investigación de laboratorio y la investigación de campo. La cadena de custodia, esta herramienta jurídica que se utiliza para controlar y registrar a todos los objetos que se encuentran en el lugar del hallazgo del crimen, nos lleva posteriormente a que se haga a través de la investigación de campo. Ese es un trabajo que se ejecuta por parte del personal de los policías de investigación en el lugar del crimen. Se relaciona, se aseguran todos los objetos o los instrumentos que puedan tener vinculación con el delito.
Y luego, posteriormente, todos esos instrumentos u objetos se llevan a través de la investigación de laboratorio, ya no de campo, para su práctica de su conclusión científica. Determinar efectivamente si esa arma fue disparada, no fue disparada, si ese arma punzocortante, el líquido hemático corresponde al de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. La prueba de balística, si esos cartuchos que se encontraron en el lugar del hallazgo fueron detonados por el arma de fuego que se aseguró en el lugar del crimen, etcétera. Esas son las pruebas de laboratorio, la investigación de laboratorio. Por eso, la criminalística, que es una parte también de una ciencia auxiliar del derecho penal, junto con la medicina forense, nos ayuda a reforzar el conocimiento de la verdad. Nos ayuda a ese reforzamiento de conocer la verdad de los hechos. Es precisamente a través de todas esas pruebas científicas que se realizan por los peritos de cada área. Ven que las ciencias auxiliares del derecho, la psicología, la documentoscopía, dactilografía, la balística forense, tanatología y otras ciencias que sirven para esclarecer la naturaleza jurídica de los hechos o conocer la historia real de los hechos, cómo acontecieron, dónde fueron, quién los hizo, cómo los hizo, cuándo los hizo. Sobre todo, quién. Como las palabras mágicas, cómo, cuándo, dónde y por qué. Cómo, cuándo, dónde y por qué. Aquí nada más habría que agregar quién. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? ¿Quién o quiénes? Porque también pudieron haber sido varios. O a lo mejor encontramos 250 cartuchos percutidos en un lugar de diferentes calibres. Es muy común ahora con la cuestión del crimen organizado encontrar miles de cartuchos percutidos de diferentes calibres. Para saber a quién corresponde cada uno de ellos, nada más imagínense la tarea de los peritos que tienen que hacer. Imagínense nada más esa tarea, ¿no? Tan difícil que tienen los peritos, ¿no? De la recolección, primero, de todos los cartuchos percutidos en una balacera que dura a veces media hora o más, como las que se suscitan en el norte del país, en donde pueden pasar minutos y minutos y siguen detonando armas de fuego de diferentes calibres. Pues cuando termina todo ese suceso, el fiscal tiene la obligación de llegar hasta el lugar de los hechos y hacer la cadena de custodia. Y la policía tiene la obligación como primeros respondientes de llegar hasta el lugar de los hechos en donde encontraron cadáveres, armas de fuego, cartuchos percutidos, etc. Y tienen que elaborarse obviamente las preguntas: ¿quién, cuándo, dónde y por qué? ¿Quiénes fueron? Pues quién sabe, porque a lo mejor no agarraron a nadie. Pero a lo mejor, ¿dónde fue? Entonces describen el lugar, dónde fue el lugar, se hace una descripción correcta de la investigación de campo, de la criminalística de campo y la inspección ocular, incluso describiendo todo, parte de la criminalística de campo. Si están los cadáveres, pues tendrán que describirlos: sexo masculino, femenino, gordo, flaco,
tez blanca, tez negra, cabello corto, cabello largo, etcétera. Color de los ojos, bigote, no, tatuajes y todo lo que tenga que ver con la descripción de la inspección que se lleve a cabo en el lugar del hallazgo o de los acontecimientos que se hayan llevado a cabo como concepto de delitos, por concepto de hechos delictuosos. La parte técnica es la cadena de custodia. Son técnicas que se utilizan llamadas técnicas de investigación. Así es como están contempladas en nuestra legislación estos ordenamientos. Por otro lado, también es importante comentarles que no nada más únicamente hablar de la cadena de custodia, sino también los responsables de la cadena de custodia. ¿Quiénes son esos responsables? Los aseguramientos que se hacen de bienes, de instrumentos, objetos o productos del delito. También se tienen que observar cuáles son las reglas sobre el aseguramiento de bienes. Se notifica del aseguramiento y del abandono. Se hace la custodia y la disposición de los bienes asegurados. Se hace el registro también de los bienes asegurados. En fin, tantas y formas de los bienes asegurados, ¿no? Cuando se trata de bienes asegurados grandes, cuando se trata del aseguramiento de narcóticos o de productos que estén relacionados con delitos de la propiedad intelectual, derechos de autor y de hidrocarburos, el aseguramiento de la flora y de la fauna, algunos requisitos del aseguramiento sobre vehículos, el aseguramiento de armas, de fuego, de explosivos, entre otras cosas, son las técnicas que se llevan a cabo de la investigación de la cadena de custodia. Sin dejar de observar también cómo se liberan las cosas, no nada más es el aseguramiento, sino también la devolución de ellas. Existen requisitos, métodos para llevar a cabo todo eso. Porque la palabra aseguramiento es recoger, guardar, resguardar, cuidar, almacenar, mientras está bajo un proceso. Es como opera esta situación. Se hace verdaderamente un registro también de los bienes asegurados. Todo lo que tenga que ver con el aseguramiento de los instrumentos, de las cosas o de los objetos que sean motivo del delito. También, les decía yo, de la devolución, de la entrega de los bienes, ¿no?, que se aseguran. Y, por supuesto, los requisitos que se deben de cumplir mediante la cual se pueda dar esa devolución de esos objetos que se hayan tenido en custodia durante un proceso. Eso es por cuanto hace, en términos generales, a la cadena de custodia, en donde hay un término que se llama embalaje. El embalaje es una bolsita en donde se depositan las cosas y se sellan y se resguardan para no meter todos los objetos y todos los instrumentos en una sola bolsa y que no se vicie la evidencia, que puede ser evidencia, que no se vicien esos indicios cuando se lleven a hacer las prácticas periciales para que esos indicios se lleguen a convertir en un momento dado en una evidencia. La cadena de custodia debe de ser un tema tratado también de manera importante en el marco del sistema de justicia penal que tenemos ahora de corte acusatorio y oral, y
se deben de corroborar esos elementos materiales y probatorios, esa evidencia física, y obviamente de la prueba pericial que hablaba y la prueba científica, pues por obvias razones han tomado relevancia importante en el seguimiento de los procesos. Lo cual, obviamente, se deben de llevar a cabo los lineamientos que deben de observarse por parte de todos los servidores públicos para que se lleve a cabo una debida preservación, un debido procesamiento y un resguardo del lugar de los hechos o del hallazgo. Los indicios, huellas o los vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. En el registro y proceso de seguimiento de la cadena de custodia, esto se lleva a cabo desde el momento de la denuncia y en el momento de la investigación, y quienes intervienen de manera adicional es el fiscal, la policía y los peritos. Esos son los que intervienen de manera directa en el lugar del hallazgo y, por supuesto, en el momento en el que los primeros respondientes llegan al lugar del crimen. Quiero recordar que las pruebas científicas hoy por hoy toman un gran nivel de importancia, sin dejar obviamente de observar que esas técnicas se han venido desarrollando, ¿no? Hemos por ahí conocido también el término de la palabra criminología, una diferencia que estriba entre la criminología y la criminalística, que la cadena de custodia, pues obviamente forma parte del vínculo de la criminalística de campo, pero también existe la criminalística de laboratorio. No criminología, es diferente. Pero dada la premisa de ese reforzamiento de esas ciencias auxiliares que permiten obviamente el esclarecimiento de la verdad, es a través de las pruebas científicas. No podemos pasar por alto la aplicación de las pruebas científicas. Ya no estamos hablando del conocimiento empírico, ni del método de la observación. Ya estamos hablando de la aplicación del método científico. Sin embargo, en otras épocas, los criminólogos, los estudiosos de la criminología, estudiaron más la parte del hombre delincuente y del actuar de la mente del hombre delincuente que de la parte científica, que no ayudaba en mucho por carecer de la tecnología en aquellas épocas, cuando se empezó a desarrollar el estudio de el conocimiento de lo que es la criminología, allá por 1876, en el siglo XIX. Por ahí hemos escuchado hablar de César Lombroso y de algunos otros criminólogos de importancia de la época del siglo XIX que se dedicaron más al estudio del hombre delincuente que de la propia ciencia que haría llevar al conocimiento de la verdad. Sin embargo, hay quienes se atrevieron todavía en esa época del siglo XIX a desmembrar de alguna forma que la conducta del individuo que delinquía se debía a veces hasta por sus rasgos de fisonomía. Una verdadera ciencia interesante también.
Pero en el caso del siglo XXI, y con la cadena de custodia, ya todo es ciencia. Ya no hay empirismo, ya no hay cabos sueltos. Hay un control y hay un registro de indicios, y ese registro de indicios se traduce en evidencias después de haber sido llevado a cabo el trabajo científico y haber determinado a través de una conclusiva la vinculación de objetos, cosas o instrumentos que se hayan asegurado en el momento del hallazgo o del lugar del crimen. El 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de esas técnicas de investigación y precisamente nos habla de la cadena de custodia y de las diversas formas en las que quiénes son los responsables de la cadena de custodia, qué se debe de hacer con los elementos que se aseguran y cómo se deben también en su momento regresar para el caso de que así se estime pertinente. Todos los servidores públicos, policías, peritos, fiscales, todos deben de tener el cuidado necesario en todos los momentos en cuanto a la manera adecuada del procedimiento y el resguardo de la cadena de custodia. Porque pueden contaminarse esos indicios en la escena del crimen. Y eso puede alterar significativamente el resultado final en el proceso penal. Y obviamente, de ese modo, condenar o absolver a una persona de manera equivocada. Hay que tener muchísimo cuidado. Llegar a un lugar como primer respondiente, como decía yo en el inicio de la plática, como se llegaba antes de que entrara este modelo de justicia. No se hablaba de cadena de custodia. Simplemente llegaba la policía al lugar de los hechos, tampoco se les llamaba primeros respondientes. Simplemente llegaban porque alguien avisaba que había algún crimen que se había cometido en algún lugar en específico y empezaban a levantar diligencias de inspección, de investigación preliminar. Llegaba la policía empezaba a investigar qué había pasado y que si hubieran visto a alguien, pero ya el delincuente yo creo que iba ya llegando a Japón cuando la policía llegaba. Por eso se giraban las órdenes de aprehensión únicamente utilizando la prueba circunstancial, que era la que el Ministerio Público utilizaba mucho cuando no había detenidos, para el caso de crímenes o de delitos como el homicidio. Se ejecutaba la orden a petición de la prueba circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Pues porque todos coincidían que fue circunstancial, que todos coincidieron quién fue el que detonó el arma de fuego, pero ni encontraban el arma de fuego ni encontraban al agresor. Simplemente por el dicho de las personas coincidió quién pudo haber sido el agresor. Y bajo esa premisa se giraba la orden de aprehensión. Así funcionaba el modelo inquisitivo. Y pasaban 2 años y esta persona andaba prófugo de la acción de la justicia y de repente comete un error por ahí, lo detienen por una cuestión menor y resulta que lo está reclamando un juez penal en Veracruz por homicidio. Y es como lo ponen a disposición por un error que cometió en otro lado y dicen, oiga, usted tiene una orden de aprehensión desde el año 2018. Privó de la vida a una persona en tal lugar bajo de esta manera y se le da inicio a su causa penal por el delito de homicidio. Y se empiezan a perfeccionar esas pruebas científicas de acuerdo a lo que recabó el Ministerio Público en su momento inicial por esa prueba circunstancial. Pero ¿cómo va a determinar el ejercicio de la acción penal
correctamente, únicamente por la prueba circunstancial, bueno, porque así lo permitía la ley. Había jurisprudencia de la Corte que decía que bajo la premisa de la prueba circunstancial se podía ejercitar y solicitar el otorgamiento de decretarse la orden de aprehensión. Se escudaba de alguna manera la legislación. Hoy la presunción de inocencia viene a formar una parte importante en todos los procesos de carácter penal en México. Hoy no puede hacerse bajo pruebas circunstanciales. Tiene que haber una demostración. Tiene que existir y se tiene que demostrar que efectivamente esa persona privó de la vida a la otra y se tendrá que demostrar. Esa es la cadena de custodia. Ya no hay nada por empirismo. Todo se asegura, se ordena y se manda, ese indicio se manda a estudiar, a hacer una evaluación correcta de la cadena de custodia de todos los objetos e instrumentos que fueron asegurados. En el procedimiento de esos indicios que se van a convertir en evidencias también se considera la búsqueda, su fijación, la identificación, su levantamiento, el embalaje, el traslado al almacén y todo eso, y la entrega al fiscal. Obviamente, la protección dentro de la cadena de custodia se puede desarrollar porque es importante que todos los actos o hechos sobre la evidencia que se hayan realizado se registren correctamente, para que no se pierda obviamente la esencia por esa manipulación. Con esto se espera y aspira a mantener evidencias tal y como fueron encontradas en el lugar de los acontecimientos. Porque si de esa forma se logra establecer esa conducta, a desarrollar una conducta ordenada, sistematizada de todos los indicios, pues bueno, se tendrá un éxito en la examinación de cada una de ellas. Si tenemos el cuidado de resguardarlas correctamente y que esos estudios científicos que se les vayan a practicar a cada uno de esos indicios no se vean viciados, no se vean alterados y no corran el riesgo de sufrir un problema de manipulación. Incluso ese resguardo debe de tener un orden muy, muy especial, porque acuérdense que se pueden sembrar pruebas. Y no nada más en el sistema mexicano, en el sistema penal mexicano, en cualquier tipo de sistema penal en el otro país del mundo, también se cosen habas. No crean ustedes que no pueda correrse el riesgo de la manipulación de los indicios, de cambiar pruebas, de inculpar a algunas personas o de querer rescatar la inculpabilidad de alguien. Es el caso de muchos policías, ¿no?, que son abusivos, cometen crímenes y abusando del poder que ostentan por la placa que les da la autoridad de una arma, a veces cometen delitos. El hecho de que sean delincuentes, hemos hablado mucho de ello, no significa que tengan derechos a privarlos de la vida. Hoy los delincuentes tienen muchas garantías y muchos derechos, por lo que también los policías, dentro de esa práctica de investigación, en ocasiones abusan de su potestad, de su autoridad y cometen delitos. Esa es la cadena de custodia. Y para
terminar la plática, que ya me queda poco tiempo, voy a comentar lo que hace rato también platiqué sobre la teoría del caso. Ya hablamos de la cadena de custodia, ahora vamos a hablar de qué es la teoría del caso. Es esa herramienta que nos sirve para construir una estrategia metodológica en un proceso penal. Los que tienen derecho a llevar a cabo este ejercicio de construir una argumentación correcta, de un caso correcto, de estudiar un caso correcto, son el juez, es el Ministerio Público, el asesor jurídico y el defensor voluntario. Cada uno, en el ángulo de sus privilegios y de sus potestades, deberá primero construir su teoría del caso, quien acusa, con el afán, hace rato decía, de convencer al juez de esas acusaciones que son ciertas y que ese delito que se cometió fue cierto. A contrario de lo que el defensor voluntario debe de hacer, también construir su teoría del caso en el ámbito de desestimar y de decirle al juez, ¿verdad?, también del juicio, que su representado no es la persona que llevó a cabo y desplegó esa conducta delictiva. Y cosas importantes que no se pueden pasar por alto sobre el tema de la cadena de custodia, sobre la teoría del caso, son los 3 elementos que debe de contener este término de la teoría del caso. Es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. No podemos dejar de observar, ni podemos dejar de comentar sobre la teoría del caso, sobre estos 3 elementos. Es por lo que se construye, de alguna manera, partimos de la base del estudio de un tema en particular, un tema preciso, para orientar nuestra defensa. En el caso de los litigantes, en representación de los imputados. Y por el lado de las autoridades que pretenden formular una acusación en contra del imputado, también tienen que establecer y dirigir ese elemento fáctico, ese elemento jurídico y ese elemento probatorio para poder determinar el ejercicio de la acción penal y encontrar la responsabilidad penal del imputado. La otra forma que se debe de observar por parte del imputado es, pues, desestimar esos elementos fácticos de que él no estuvo en el lugar, por ejemplo, hace rato decía, en el lugar de los hechos, que cuando acontecieron esos hechos, ese homicidio, esta persona no se encontraba ahí, se encontraba en otro lado. Y por obviamente razones deberá de comprobarlo. Eso se llama el elemento probatorio. Pues ¿sabe qué? El homicidio fue a las 6 de la tarde y a esa hora yo estaba viendo una película en Cinépolis. ¿Cómo lo voy a probar? ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues con mi boleto de compra de entrada a la sala y con las cámaras, obviamente que vaya a pedir, las cámaras de vigilancia, de que en ese horario yo entré a la sala a ver la película. No, nada más basta con decir, estaba yo en otro lado. Pues si yo puedo decir que estaba yo en Jalapa, hospedado en un hotel, porque estaba yo tomando un curso, pero no lo demuestro. Ni demuestro que fui al curso, ni demuestro que me quedé a dormir ahí en Jalapa. Por eso debo de demostrar los elementos probatorios de esa teoría del caso que debo de estructurar, construir en el momento de defender a mi representado siendo abogado litigante,
o abogado representando los intereses del acusado, del imputado. Es como se puede lograr una verdadera contribución a lo justo. Y se puede lograr, obviamente, demostrar si existe en un momento dado lo injusto. Es la manera en la que se puede lograr construir un equilibrio en la sociedad a través de mecanismos legales, de mecanismos eficientados como este nuevo modelo de sistema de justicia de aplicación penal en nuestro país, en el sistema mexicano, que no dan lugar a dudas de que se pueda llevar a cometer un error. Pero no podemos dejar de observar esa metodología. Y las autoridades deberán de cuidar de que se lleve a cabo esa requisitoria. No pueden juzgar por simple analogía de razón, como dice la Constitución. Tiene que demostrarse, probarse y a través también de la teoría jurídica que se vaya a utilizar para construir la teoría del caso. Por eso es que se tiene que estudiar todo. No podemos llegar a los juicios a pararnos a ver qué le vamos a decir a los jueces en aras de defender a una persona nada más porque decimos que somos abogados. Tenemos que estudiar el caso. Hoy es una responsabilidad del litigante, del licenciado en Derecho, de que tiene que estudiar sus casos. Lo que era antes más fácil en el sistema inquisitorio. En el sistema inquisitorio, llegabas 2 o 3, 15 minutos antes de la audiencia de la declaración preparatoria y pedías la ampliación del término constitucional, te apegabas al beneficio del derecho del artículo 20 constitucional en su fracción segunda que no declarara y empiezas a solicitar copias simples de toda la causa penal para imponerte de las actuaciones posteriormente en tu oficina y preparar la defensa. Esa preparación es precisamente la teoría del caso. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para demostrar que Juan no es responsable del delito de robo que le imputa el Ministerio Público? Si Juan no estaba el día que se robaron el coche, tengo que demostrarle al juez que Juan, el día, la hora y el lugar cuando se robaron el coche, Juan en ese día y hora se encontraba en Campeche. Pero lo tengo que demostrar. La cadena de custodia y la teoría del caso son dos herramientas capitales importantes, relevantes en el nuevo sistema de justicia penal. Una sirve para controlar y registrar todos los instrumentos y objetos, y la otra sirve para elaborar y construir una metodología en el planteamiento de los casos. Ese orden en el que se debe de construir el estudio jurídico responsable de esa metodología y de esa estrategia que el litigante debe de utilizar como herramienta para fortalecer el argumento que usará en sus audiencias. Espero que esta plática haya sido de gran interés, haya sido de un beneficio para todos ustedes. Estoy a sus órdenes
como docente de la Universidad Antonio Caso, y cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar aquí a este medio por el que nos están ustedes haciendo amablemente el favor de visualizar. Que tengan buen día, que tengan buenas tardes y quédese en casa. No salga. Todavía este asunto de la pandemia está latente. Ha sido un verdadero honor servir en esta sesión nuevamente a todos los que nos están escuchando. Que tengan excelente día. Buenas tardes.